Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes para todos los presentes en este podcast. Te doy una cordial bienvenida a este espacio donde el día de hoy vamos a abordar un tema que considero te va a servir un montón. Nos va a servir mucho para tener ciertas reflexiones correspondiente a lo que se nos viene presentando día a día frente al mercado. Esa reflexión nos va a permitir de alguna u otra manera tener una perspectiva totalmente distinta y considero que te vas a sentir totalmente identificado con lo que te voy a mencionar en este día. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de un tema en específico, ¿cierto? Ese tema, como lo hemos visto dentro del título de este podcast, básicamente vamos a aprender a liberarnos de ciertas situaciones las cuales muchas veces truncan tu proceso como trader, tu proceso como ese soñador y ese emprendedor que vienes tomando las riendas en el desarrollo y todo lo que vienes emanando e implementando día a día en tu camino como trader, ¿cierto? Entonces, esto es para ti. Si tú has tenido ese momento, esos momentos de frustración, esos momentos de debilidad, créeme que esto es para ti, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Qué pasaría si te dijera que cuanto más intentas controlar el mercado, más te estás alejando de la rentabilidad? Y si te digo que el secreto para ser un trader y una trader exitosa, no estuviera en tratar de anticiparte en cada movimiento del precio, sino en aceptar la incertidumbre y enfocarte en lo que realmente importa. Mira que el trading realmente es una paradoja. Muchas veces nosotros nos la pasamos buscando certezas dentro de esos entornos caóticos que se nos presentan día a día en la fluctuación de los mercados. Queremos esa seguridad en un espacio donde no hay nada seguro, en un escenario donde nada es seguro, o bueno, hay algo que sí es seguro y que todos lo sabemos, que son las pérdidas de dinero dentro de nuestro proceso en formación como trader. Y lo más curioso es que en nuestra obsesión por controlar lo incontrolable, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha sucedido que tratas como de controlar cierta operación, cierto trade? Tratar de forzar el mercado a través de la implementación de unos indicadores de que el accionar del precio se vaya a tu favor. Tratamos de controlar. Y déjame decirte que algo que no tiene control te permite o te conlleva a desgastarte, a estarte desgastando, a estar en ese proceso de decadencia emocional y vas a estar ahí siempre intentando hacer algo que básicamente es imposible. Entonces, en ese tipo de escenarios terminamos perdiéndonos a nosotros mismos, nos terminamos perdiendo. Me gustaría que en este momento pienses en todas las veces que intentaste poner o imponer, más bien, tu voluntad al mercado. ¿Cuántas veces entraste en una operación porque sentías que el precio iba a moverse en tu dirección? ¿Cuántas veces agregaste más lotaje o te sobreapalancaste, ¿sí?, impulsado por la esperanza de recuperar una posible pérdida? ¿Cuántas veces sentiste que el mercado te estaba castigando por tomar una decisión correcta, pero en el momento equivocado? La realidad es esta: nosotros no tenemos la capacidad de controlar el mercado. Nosotros no controlamos el mercado. Y eso puede ser aterrador, ¿sí? Pero mira que aquí está la clave. Tampoco necesitamos hacerlo. Para poder lograr esa consistencia y para poder lograr esa tan anhelada rentabilidad, no necesitamos controlar el mercado. Mira que la verdadera libertad en el trading
llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. Dejamos de luchar contra lo incontrolable y empezamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, en lo que sí podemos dominar. Y empezamos a enfocarnos en nuestra ejecución, en una ejecución intachable. Nos empezamos a enfocar en nuestra correcta gestión de riesgo. Nos enfocamos en nuestra disciplina. Nos enfocamos en crecer día a día. Nos enfocamos en educarnos muy disciplinadamente todos los días. Porque nosotros los traders debemos estar en esa sintonía. Debemos estar constantemente con la intención o con el objetivo de promulgar ese crecimiento, por promulgar ese desarrollo en tema de habilidades blandas. Debemos aprender a generar esas habilidades, a generar esa pericia, esa intuición a través del análisis técnico. Y allí es donde debemos enfocarnos, en ejecutar bien, en educarnos, en gestionar bien, en disciplinarnos, más no en tratar de controlar el mercado. ¿Para qué vamos a tratar de controlar algo que es incontrolable? No lo podemos hacer. Entonces mira que este episodio no es solo un relato. Lo que te voy a mostrar no es solo un relato. Te voy a mostrar una historia, ¿sí? Pero mira que este relato es un espejo. Es una historia en la que muchos traders se verán reflejados. Es un llamado a la acción para todos los que siguen atrapados en la trampa del control y del miedo. Ahora adentrémonos en la historia de un trader. Y al final te voy a decir de quién se trata. Un trader que, como tú, enfrentó la lucha entre el control y la libertad. Descubre cómo su viaje de incertidumbre y frustración lo llevó a una transformación total en su manera de operar y, más importante aún, en su manera de pensar. Mira que este trader empezó con esa vana ilusión, con esa vaga ilusión de querer controlar, una ilusión del control. Entonces mira que este trader se encontraba muchas veces frente a su pantalla, viendo cómo su operación iba en su contra. Imagínate el escenario. Su corazón comenzaba a latir con mucha fuerza. Su mente en su momento se inundaba de pensamientos negativos. Y se preguntaba, ¿cómo puede ser esto? Esto tiene que darse vuelta. No lo mencionaba, pero lo pensaba. Se repetía toda esta frase de que el precio tenía que volcarse hacia su favor. Sus manos inclusive temblaban sobre el mouse, se sentía inquieto, se sentía ansioso y contemplando la posibilidad de añadir más posiciones para tratar de proteger aparentemente su capital. Pero realmente no era que estaba protegiendo su capital. Lo que estaba haciendo era estar dominado por su ego. Pero mira que el mercado no sabe de egos. Y en cuestión de minutos, su cuenta quedó golpeada, muy golpeada. Mira que en esta historia, lo peor no fue la pérdida en sí. Lo peor fue la sensación de no tener el control. La impotencia de ver cómo su análisis, entre comillas, perfecto, no servía para un carajo. No servía de nada ante la volatilidad del mercado. La frustración de haber repetido una vez más el mismo error que lo había hecho en repetidas ocasiones anteriormente, lo frustraba muchísimo. Se levantó de la silla, dio un golpe sobre la mesa y salió de su estudio con la mirada perdida, tomándose la cabeza. Se asomó al balcón mirando hacia el infinito, hacia fuera, y no sabía qué estaba pasando. Este día anocheció
Y este trader no pudo dormir. No podía dormir. Su mente repasaba cada trade, cada decisión, cada momento en el que pudo haber hecho algo diferente. En ese momento recordaba de que las cosas no eran como él las había ejecutado. Se acordó de su gestión, se acordó de que esto debe basarse en un plan de trading, debe basarse en una tolerancia emocional. Pero entonces, ¿qué podía cambiar realmente? ¿Acaso él podría evitar que el mercado hiciera lo que quisiera? Él podía evitar de que el mercado fluctuara de manera tan agresiva como usualmente lo hace. Se cuestionaba, se preguntaba y pasó varias horas pensando en cuál era la solución a esas situaciones caóticas que se le presentaban en su momento pasado y en ese mismo día. A la mañana siguiente, tomó una libreta y escribió una frase. No puedo controlar el mercado, pero sí puedo controlar mi reacción ante el mercado. Esa simple idea cambió por completo su enfoque. En lugar de tratar de predecir el siguiente movimiento del mercado o de cierto activo, comenzó a enfocarse en su plan de acción. Si su operación no cumplía con su plan, con su reglamento, con un parámetro que le permita entrar en una operación sana, simplemente no la tomaba. Empezó a eliminar la presión de adivinar lo que pasaría y se enfocó en la calidad de sus entradas, enfocarse en un surfeo correcto. Se empezó a enfocar en gestionar e identificar sus emociones cuando se estaba enfrentando al mercado. Este trader comenzó a volverse meticuloso con su gestión de riesgo. Cada operación tenía un stop loss bien definido, bien ubicado, sin excepciones. Aprendió a aceptar las pérdidas como parte del proceso y dejó de intentar vengarse del mercado. Porque no solamente fue esa noche. Meses y quizá años atrás había tropezado en la misma piedra una y otra vez. Pero esa noche hubo ese clic cuando él mencionó de que no puedo controlar el mercado, pero sí puedo controlar mi reacción ante él. Se cansó de estar en ese círculo vicioso donde no percibía crecimiento alguno, donde siempre estaba en un mismo parámetro, donde intentaba arrancar desde un punto de partida, salía con mucha fuerza de ese punto de partida, pero era como estar corriendo en un mismo lugar. Era como estar corriendo en una máquina elíptica, donde te esfuerzas mucho, sudas, corres, pero no avanzas. Simplemente estás en el mismo lugar. Pero esa frase del que no puedo controlar el mercado, pero sí puedo controlar mi reacción ante él, le hizo clic. Y con el tiempo empezó a notar algo increíble. No se sentía abrumado ni ansioso al operar. No sentía esa ansiedad por operar cuando miraba volatilidad dentro de cualquier activo. Se sentía en control, no del mercado, porque él sabía que era imposible controlar el mercado, sino de su proceso como trader. Y en ese pequeño cambio marcó toda la diferencia de su proceso y dio un vuelco y un salto impresionante de un trader novato, de un trader con pensamiento de apostador a un trader profesional, con pensamiento maduro, con pensamiento razonable. Y en ese momento él recordó, rebobinó su mente
y se acordaba de esos escenarios negativos en los que se encontró en su momento. Y se preguntó qué hubiese pasado si yo hubiese solucionado de manera correcta ese escenario negativo. Se acordó que cuando estuvo en ciertas operaciones, no cerraba esa operación con pérdida porque simplemente no estaba ajustando su stop loss de manera correcta. Y cada vez miraba crecer esa operación en su contra. Identificó cuál era la causa de ese escenario. Se dio cuenta de que sentía miedo a aceptar la pérdida y esperar que el mercado se revierta a su favor. Pero entonces pensó y dijo, ¿y si yo hubiese buscado una solución a tiempo de haber definido mi stop loss fijo y respetar mi stop loss sin excepciones? El escenario hubiera sido diferente. Pero también se acordó que muchas veces estuvo en escenarios de el estar sobreoperando tras una pérdida con la intención de lograr recuperar lo que ya habías perdido. Empezó a identificar cuál fue la causa que lo conllevó a cometer ese error en tiempo pasado y se dio cuenta que era la impulsividad y falta de control emocional. Pero entonces él pensó también en cuál hubiese sido la solución en su momento y entendió que definir un número máximo de operaciones por día y tomar un descanso tras una pérdida era fundamental. Y empezó a enfocarse en sus propios sistemas, más no en tratar de controlar los movimientos de los activos. También se acordó de que ese síntoma de estar cambiando de estrategia constantemente por ese miedo a perder era un escenario negativo. ¿Por qué razón? Porque había algo que causaba ese escenario y básicamente era la falta de confianza y paciencia en mi proceso o en su proceso. Pero entonces definió cuál hubiese sido la solución en su momento. Tener un plan de trading bien definido y hacer backtesting antes de cambiar algo. Testear, practicar, identificar, sentir comodidad en tu surfeo en cierta estrategia. Y obviamente ponerlo en curso para ver qué tan sostenible puede ser a lo largo del tiempo. También recordó que solía operar sin esperar ninguna confirmación clara, simplemente por ansiedad. Y logró determinar de que la causa que generaba ese escenario era la impaciencia y ansiedad por entrar en el mercado. Simplemente era eso. Apresurarse por generar ese dinero y sentía que tenía ese apego todavía hacia el resultado. Pero ¿cómo pudo haber sido la solución? Seguir un checklist antes de ejecutar cada operación. ¿Cuáles son los parámetros que tú tienes para adentrarte en una operación? ¿Cuál es tu plan de entrada, plan de salida? Y entonces, cuando logró entender que no podía controlar lo incontrolable, empezó a dedicar a pensar, a autoevaluarse, a identificar esos errores pasados que él había cometido y se prometió no volverlos a cometer en el futuro. Y entonces, ese clip que hizo en su mente le permitió generar ciertos hábitos para mejorar y encontrar soluciones muy prácticas. Entre ellas, entendió que definir un horario de trading fijo iba a hacerte surfear de manera responsable frente a los mercados. No operar porque quieres operar en horas de la noche, en horas de la mañana, sino en horas óptimas basado en tu personalidad, en tu ritmo diario, en los activos de tu preferencia que vayan acogidos en ciertos horarios. Entendió eso, que la definición de un horario fijo es importante dentro de un trader. Comprendió también de que llevar un diario de operaciones era fundamental para analizar cada trade
para encontrar patrones de éxito y errores recurrentes los cuales debes irlos puliendo a lo largo del tiempo. Entendió que la práctica en tema de gestión emocional era la columna vertebral dentro de un trader. Que meditar, hacer ejercicio o tener un ritual antes de operar para calmar tu mente y oxigenarla era sumamente importante. Al hacerle clic también entendió que el aceptar la incertidumbre en lugar de lograr controlarlo todo y más bien enfocarse en lo que sí está bajo tu control, que eres tú mismo y tú misma. Entonces mira que este trader empezó a tener, basándose en esa interpretación, en ese clic que hizo en su mente, tuvo una transformación. Y este trader llamado Anthony, que básicamente es la historia, aprendió que la verdadera maestría en el trading no está en predecir el mercado, sino en reaccionar correctamente ante lo que se nos presenta. Hoy cuando se sienta frente a la pantalla, ya no siente miedo, ya no siente ansiedad. Sabe que no controla nada más allá de sus decisiones. Y en esa aceptación encontró su verdadera libertad. Y eso es lo que un trader debe atinarle, a encontrar la libertad. Porque para poder tener esa libertad financiera que tanto anhelas, primeramente debes sentirte libre operando frente a los mercados financieros. Debes divagar frente a los mercados financieros de manera correcta. Debes surfear frente a los mercados financieros de manera profesional, con una correcta gestión. Y eso realmente es la libertad. Y cuando empiezas a buscar esa primera libertad, lo demás llega por consecuencia de todo lo que vienes haciendo día a día, en la búsqueda de esa libertad verdadera. No en la seducción financiera que diariamente se nos presentan ahí a través de redes sociales. Ahora la pregunta que te hago es, ¿estás listo y lista para soltar el control y operar con verdadera claridad? ¿O te vas a mantener cuánto tiempo más dentro de esa situación innegable, frustrante, cegada, que no te permite ver con claridad, que no te permite adquirir y presenciar esa verdadera libertad dentro del mundo del trading? Libertad es que te sientas cómodo operando, no que te sientas angustiado, angustiada, frustrado, frustrada, ansioso, ansiosa. Eso no es libertad. Libertad es operar con claridad cada trade que tú metes día a día. Libertad es aceptar cada stop loss como oportunidad de crecimiento. Libertad es entender de que esto se trata de que te proyectes a mediano o largo plazo. Libertad es entender de que esto requiere de sacar tu mejor versión como persona, ser humano y más aún como trader. Libertad es entender de que esto requiere pasar por el fuego, de que esto requiere de que pasemos por esos momentos difíciles, de que esto requiere de que volvamos a nacer como ese capullo que abre sus alas y es un nuevo ser. Libertad es sentir que el trading te da paz, que no te sugestiona. Libertad es sentir que el trading te da libertad, que te da tranquilidad, que te da serenidad, que te permite soñar cada vez más. Esa es la verdadera libertad dentro del trading. Y siempre te lo he dicho, el trader no se mide en cuánto dinero o en cuántos dólares, en cuántos ceros tiene en su cuenta. El trader se mide en cuánta libertad emana a través de una correcta gestión, a través de una correcta administración, porque esa libertad financiera va a llegar por consecuencia de la búsqueda de esa primera libertad.
El dinero solo va a ser consecuencia de toda tu disciplina. El dinero es el resultado de todo tu enfoque correcto. Dejemos de sentir ese apego hacia el dinero y enfoquémonos en la búsqueda de una correcta libertad. Porque eso es lo que realmente te diferencia de un trader con mentalidad de apostador a un trader con mentalidad profesional. Busquemos la verdadera esencia, busquemos la veracidad dentro de este mundo maravilloso llamado trading. Así que espero haberte dejado un mensaje claro el día de hoy. Aspiro y espero que te lleves algo de esencia en esta mañana o en esta tarde. Deseo de todo corazón que Dios bendiga tu vida, que tengas un fin de semana maravilloso y siempre recuerda y ten presente que la inspiración y la disciplina siempre sean tus aliados. Nos vemos hasta una próxima, chicos. Chao, chao.